Bien. El factor de compresibilidad Z. Entonces vamos a utilizar ahora la ecuación, una ecuación modificada donde se tiene un factor de corrección al que denominamos el factor de compresibilidad Z, ¿no? En la ecuación del gas ideal, presión por volumen específico es igual a RT, teníamos para un gas ideal, ahora hemos colocado simplemente la letra Z, ¿no? Que la letra Z es un factor de corrección, ¿no? Entonces vamos a ver cómo calculamos Z. Z calculamos a partir de la presión reducida, temperatura reducida y volumen reducido, es decir, a partir de las variables reducidas. ¿Y cómo hallamos la presión reducida? Dividiendo la presión crítica, la presión del gas, entre su presión crítica. Y la temperatura reducida, la temperatura del gas, entre la temperatura crítica, ¿no? Entonces, necesitamos estas variables reducidas, presión reducida, temperatura reducida o volumen reducido, con dos propiedades reducidas, encontramos el valor de este factor de corrección, como es Z, ¿no? Y nos vamos con esos valores, con dos valores, a las tablas, o a esta tabla que es una carta de compresibilidad, que se llama, para determinar el valor de Z, ¿no? Aquí está el valor de Z en el eje de las ordenadas, y en el eje de las abscisas está la presión reducida, PR, ¿no? Para los valores hasta el valor de 10. Y estas líneas sólidas que tienen esa forma son las temperaturas reducidas. Entonces, con una variable reducida, P, presión reducida, subimos hasta encontrar la temperatura reducida y nos vamos horizontalmente para leer lo que es el factor de corrección o el factor de compresibilidad Z, ¿no? Y si nosotros tenemos la presión y el volumen reducido que representan las líneas punteadas, como están acá, nosotros determinamos también lo que es el factor Z, ¿no? Entonces, con dos variables reducidas, determinamos el factor de compresibilidad Z. Para esto, aquí tenemos también, para presiones bajas, utilizamos esta otra carta de compresibilidad, ¿no? Que tiene simplemente la presión reducida, tenemos desde 0 hasta 1, ¿no? Y el valor de Z va en ese sentido aumentando también, ¿no? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo, cómo utilizamos esto. Para un gas ideal, vamos a utilizar, o vamos a resolver este ejercicio que nos piden determinar el volumen específico de la sustancia que es el refrigerante. A la presión de 1 megapascal, 50 grados centígrados, con la ecuación de gas ideal, la carta de compresibilidad generalizada, que es con el factor de compresibilidad Z, y nos pide también determinar o comparar con los valores obtenidos con el valor real, ¿no? Que nosotros lo obtenemos directamente con las tablas que son valores experimentales, ¿no? Eso vamos a llamarle los valores reales. Bien, eso vamos a determinarlo, entonces nos vamos a hacerlo en el workspace. Vamos a anotar los datos que tenemos. Vale. Primero, nosotros sabemos que es el refrigerante R134A. Tenemos de datos la presión. La presión de la sustancia es de 1 megapascal. ¿Verdad? 1 megapascal. La temperatura de 50 grados centígrados. Esto equivale a 273 más 50 es 323 grados. ¿Queda? Y nos pide primero con el gas ideal. Vamos haciendo con el gas ideal. Para el gas ideal, entonces, nosotros necesitamos calcular R, el factor para calcular R para el refrigerante. Y para lo cual nosotros nos vamos a ir a las tablas termodinámicas que nosotros conocemos. Aquí está. R. Y vamos a leer también de ahí. ¿Podemos ver? Aquí está. Tabla A1, ¿no? Tabla A1, vamos a leer R, la constante del gas, y su temperatura crítica y su presión crítica, ¿no? Aquí tenemos propiedades del punto crítico, temperatura en Kelvin, presión en Kelvin, masa molar y constante, ¿no? La constante también nos interesa. Esos tres valores vamos a leerlos, están por acá. Aquí al final.
El tetrafluoroetano es el refrigerante que tenemos, la sustancia, el R134. Estos son sus valores entonces. ¿Anotamos eso? De la tabla A1, entonces obtenemos R igual a, como nosotros hemos visto, de la tabla A1, ¿no? 0,08149. Y temperatura crítica y presión crítica. Sus unidades son de kilojoule en unidades internacionales sobre kilogramo grado Kelvin. Su temperatura crítica también es importante, que tomamos de la misma tabla para el tetrafluoroetano, 374,2 en grados Kelvin, ¿no? Y la presión crítica, 4,059 megapascales. Entonces utilizamos la ecuación del gas ideal que conocemos para poder resolver primero, ¿no? El inciso A, nos vamos primero para el inciso A, cuya ecuación es presión por volumen específico es igual a RT. Nosotros vamos a determinar el volumen específico, ¿no? Volumen específico entonces es igual a RT sobre P. R 0,08149 unidades. Aquí están las unidades. Kilojoule sobre kilogramo grado Kelvin. Y por la temperatura de 323 grados Kelvin. La presión en megapascales tenemos. Un megapascal equivale a 1000 kilopascales. Vamos a anotarlo en kilopascales. 1000 kilopascales. Bien, ahora podemos simplificar. Grado Kelvin con grado Kelvin, kilojoules. Vamos a ver qué es el kilojoule. Recordando, kilojoule, aquí arriba vamos a hacerlo. El kilojoule, las unidades de kilojoule equivale a kilopascal por metro cúbico, ¿no? Equivalencia de unidades, ¿no? Entonces, este kilojoule es kilopascal por metro cúbico. Simplificamos ello y obtenemos esto, kilopascal con kilopascal. Y aquí me queda entonces metro cúbico, este kilojoule es esto, metro cúbico sobre kilogramo. Y cuyo valor es de, cuyo volumen específico es de 0,026 metros cúbicos sobre kilogramo. Eso es entonces como un gas ideal. Ahí está. El inciso A. Ya hemos concluido. Vamos a hacer ahora con la carta de compresibilidad generalizada. Para el inciso B. Inciso B. Utilizamos la misma ecuación, pero aumentándole el Z aquí, ¿verdad? Hemos visto en la teoría, la presión por el volumen específico es AZRT. Entonces, este es el volumen como gas ideal, ¿no? Ahora, este va a ser el volumen como factor Z, ¿no? Chiquitito ahí, pequeño así. ¿Sí? Despejamos entonces el volumen. Este volumen vamos a obtenerlo a partir de esta, necesitamos calcular Z, ¿no? Este factor de corrección. Y Z depende justamente de la presión reducida y temperatura reducida. Vamos a leer eso primero. Presión reducida es igual a la presión del gas entre la presión crítica. Hacemos el cálculo. La presión del gas está acá, 1 megapascal. Y la presión crítica 4059. ¿Hacemos el cálculo, por favor?
450, por supuesto, en las mismas unidades. Todo en las mismas unidades, ¿no? Esta presión reducida son adimensionales, no tienen unidades. Anotamos el valor. Presión reducida igual a luego la temperatura reducida, ¿no? Temperatura del gas entre su temperatura crítica. Temperatura del gas es 323 en Kelvin y la temperatura crítica aquí 374. Está por debajo. 2. De donde obtenemos la temperatura reducida igual. La presión reducida, entonces, haciendo cálculos, obtenemos el valor de 0,246. 0,246, ¿ya? 0,25. Y la temperatura reducida de 323 entre 374,2. 0,863. 0,86. En la carta de compresibilidad, entonces, ingresamos primero por la presión reducida. 0,2, 0,3. Entonces, es más conveniente utilizar esta tabla. 0,246, que está casi 0,25, ¿no? Aquí en medio de estos dos valores, subimos verticalmente. Aquí es 0,25. Aquí tenemos que intersectar el valor de la temperatura, que es 0,86, que es la temperatura reducida. Y está justamente por encimita de esta línea, aquí es 0,85 para la temperatura, 0,86. Nos vamos horizontalmente y obtenemos el valor de Z, ¿no? Aproximadamente justo en esta línea estuviese el valor de la temperatura reducida uniendo con la presión reducida. Nos vamos horizontalmente y el valor de Z es 0,85. Ese es el valor de Z entonces que hemos determinado para este caso. Z de 0,85. Con estos dos valores, ¿no? Z 0,85. Bien, ya tenemos eso. Ahora ya podemos calcular el valor de del volumen, ¿no? El volumen, de aquí despejando. El volumen con la ecuación de Z, ¿no? El volumen es igual a Z RT sobre P. Z RT sobre P. Y nosotros sabemos que aquí RT sobre P es el volumen ideal. Todo esto representa el volumen ideal. Por lo tanto, vamos a calcularlo para hacer menos una operación, Z por el volumen ideal que hemos encontrado hace un momento. Entonces, Z es un factor de corrección adimensional simplemente, ¿no? Que ya lo hemos obtenido de la carta de compresibilidad 0,85 por volumen I 0,026, cuyo resultado es de, anotamos el valor del volumen con el factor de compresibilidad Z. Volumen de Z. Igual a 0,022 metro cúbico sobre kilogramos. Ese es el valor entonces, que también es una pregunta. Y finalmente nos vamos a ir para el inciso C. Bien, en el inciso C, ¿qué nos dice el inciso C? Nos pide determinar con los valores reales, ¿ya? Los valores reales, ¿cuáles son entonces para nosotros? El valor real vamos a obtenerlo de la tabla del
las tablas de termodinámica, son valores experimentales. En nuestro caso, A13. En nuestro caso, A13, y nos vamos a buscar esa tabla para obtener ese valor. La tabla A13 que nos dice para la presión de 1 megapascal, ¿no? 1 megapascal. Y la temperatura de 50 grados centígrados, ¿no? Y el sistema internacional está de esta forma, ¿no? Con la temperatura y la presión encontramos con la tabla A13, entonces, ¿no? Aquí está, buscamos la tabla 13, nuestras tablas termodinámicas, y vamos a encontrar. Tabla 13, refrigerante sobrecalentado, ¿no? Es el estado de vapor. Aquí tenemos 50 y vamos a intersectar con 1 megapascal, ¿no? 1 megapascal. 50, vamos. Y lo que nos interesa es el volumen específico, cuyo valor es 0021796. Anotamos y obtenemos. Entonces es el volumen específico real 0,021796 metro cúbico sobre kilogramo. Entonces este es el valor real. Este es el valor con la ecuación del gas ideal, el valor con la carta de compresibilidad del factor Z, 0022, este es 00217, y con eso determinamos el valor real, ¿ya? Entonces, después de calcular el porcentaje de error es igual al valor, vamos a calcular el porcentaje de error con cada uno. El valor Z menos el valor B, que va a ser el valor real, dividido entre B, que es el valor real, multiplicado por 100. El porcentaje de error de factor Z. Hacemos esa operación rápidamente para concluir. De Z, 00221. 00221 menos 0,021796. Todo eso dividido entre ese valor también, ¿no? 0,021796. 796, y todo esto multiplicamos por 100 para que sea un porcentaje. El porcentaje de error, ¿no? Porcentaje de error con el factor compresibilidad Z es igual a, hacemos el cálculo, y el porcentaje de error con el gas ideal va a ser igual con la misma ecuación. En vez de BZ, BI. El valor de BI ideal es 0,026 menos 0, el valor real, 0,021796 dividido entre ese valor, 0,021,796 por 100. Y el porcentaje de error como gas ideal es sus valores. Anotamos esos porcentajes de errores y vamos a ver en cuál hay mayor error. Aquí. 1,39%. Entonces, ese es el valor para, o el porcentaje de error apenas del 1,39%, haciendo la corrección con el factor Z. Y con la ecuación del gas ideal, el porcentaje de error que cometemos, entonces, respecto al valor real que hemos obtenido, este es el valor real, hemos dicho, es de 19,29%. ¿No? Hay un mayor error, por supuesto, con la ecuación del gas ideal. ¿Bien? Ahí concluimos entonces.